Hola, Dios te bendiga. El tema del que quiero platicar hoy se llama No te lo tomes personal. Y bueno, iniciaré con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha? ¿O que lo has buscado y no lo has encontrado? O peor aún, que te escucha pero no te hace caso o que te rechaza. Bueno, si lo has sentido, quiero decirte que no eres el único. A muchos nos ha pasado. Y bueno, pues uno de los miedos más difíciles de superar es el miedo al rechazo. Ese miedo puede permanecer durante años, décadas, incluso toda una vida. Y para hablar de ese tema quiero que consideremos dos ángulos desde los cuales puede ser visto. Uno es de Dios hacia nosotros y el otro ángulo es de nosotros hacia Dios. Y bueno, en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 34, encontramos algo de cómo Dios nos ve a nosotros. Y dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Otra versión dice: Dios no hace acepción de personas. Y bueno, esto es así. Para Dios todos somos valiosos y ese rechazo no es como nosotros lo estamos entendiendo a veces. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 39, encontramos otra cuestión bien importante de Dios hacia nosotros, que dice: ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, no hay nada que podamos hacer o que alguien más pueda hacer para que seamos apartados del amor que Dios nos tiene a nosotros. Y bueno, son dos cosas bien importantes que hay que ver. El amor de Dios hacia nosotros es tan grande que no hay nada que nos pueda separar de Él. Y Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué pareciera que a veces sí hace acepción de personas? Es decir, ¿por qué a veces pareciera que rechaza a algunos o por qué no escucha a algunos? Y bueno, la Biblia también nos narra situaciones en las que pareció suceder algo similar. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, versos 4 y 5, dice: Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Bueno, ese aparente rechazo hacia Caín y la reacción que provocó en él, pues pudiera parecernos similar, pero la Biblia también nos arroja luz sobre por qué sucedieron estas cosas. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 4, encontramos la explicación de por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda y rechazó a Caín y su ofrenda. Dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo,
todavía nos habla por su ejemplo de fe. Bueno, ahí está un primer motivo, ¿no? Abel presentó su ofrenda con fe. Y como detalle podemos encontrar que su ofrenda fue escogida, de lo mejor que él tenía fue lo que le presentó a Dios, cosa que no dice acerca de la ofrenda de Caín. Debemos recordar también que en el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Aquí encontramos otra razón de por qué a veces pareciera que Dios no nos escucha. Muchas veces es nuestra actitud al acercarnos a Él la que no permite que esa comunicación se establezca directamente. Y bueno, es muy claro lo que dice este verso: sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, ahondando más, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versos 7 y 8, encontramos algo que experimentó el profeta Samuel cuando ya de edad avanzada puso a sus hijos como jueces sobre Israel, y debido a que ellos no eran íntegros como Samuel, es decir, dice la Biblia que ellos aceptaban sobornos, entonces esto de alguna manera provocó que el pueblo no se sintiera confiado con ellos, y debido a eso piden un rey y ya no quieren que haya jueces. Entonces Dios, al ser consultado por Samuel, le responde: haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Bueno, por lo que Dios le está contestando a Samuel, podemos deducir que de algún modo Samuel se lo había tomado personal, se sintió que lo estaban rechazando a él, y pudieron venir a su mente muchísimos motivos para que esto sucediera. Pero Dios se encarga de aclarárselo. En realidad, a quien estaban rechazando era a Dios. Ya no estaban satisfechos con las cosas como eran y querían ahora ser como el resto del mundo. Querían tener un rey que estuviera por encima de ellos. Y así hacían a un lado a Dios. Este problema que presentó el pueblo de Dios en su momento se puede parecer a la actitud que nosotros tenemos el día de hoy. En el libro de Génesis, capítulo 3, versos 5 y 6, le podemos leer lo siguiente: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Este es el dilema. El día de hoy,
En realidad nuestra actitud se puede parecer mucho a la de Eva, quien fue seducida por las consecuencias que le estaban diciendo que traería a su vida comer del fruto. Dice claramente que ella quedó convencida porque el fruto le parecía delicioso y también quería la sabiduría que le daría. En realidad, lo que significa todo esto es que Eva estaba prefiriendo quedar liberada de cualquier autoridad por encima de ella. Es decir, no quería estar sujeta y eso fue lo que le atrajo. El día de hoy podemos caer en esa misma actitud de rechazar a Dios simplemente por el hecho de que no nos gusta que nos digan qué hacer ni cómo hacerlo, porque muchas veces nos creemos lo suficientemente inteligentes, preparados, sagaces, como para no necesitar que nadie nos diga cómo hacer las cosas. De ese modo seguimos cometiendo el mismo pecado por el que comenzó todo el problema de la raza humana. Que Dios te bendiga y te libre de cometer ese mismo pecado.